Fantasma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a la guarida del fantasma. El día de hoy vamos a ver un video, posiblemente es el video más antiguo, bueno, es la historia más antigua, mejor dicho, que tenemos en el canal. Es una historia muy interesante, ya que habla sobre un poco de la historia de aquí de Sinaloa, un suceso que lamentablemente es sobre un asesinato, pero que quedó marcado en un pueblo aquí en Sinaloa. Y les digo, resulta ser muy interesante ya que esta historia es ya casi terminando lo que es la época prehispánica aquí en México, cuando estaba lo que era la conquista española, cuando se estaba haciendo la evangelización de los pueblos indígenas, y pues este suceso tocó aquí en Sinaloa. Así que si quieren saber de qué historia les estoy hablando, los invito a que se queden y también a que se suscriban al canal, ya que aquí tenemos un contenido muy interesante de historia de Sinaloa, así como también de lucha libre mazatleca y por supuesto también de mi colección. Escriban en la caja de comentarios qué más les gustaría ver acerca del canal y arranquemos con esta historia que se llama El asesinato del padre Tapia. Bueno, esto comenzó cuando estabas haciendo la evangelización de los indígenas, de los pueblos indígenas, y en aquel entonces, pues como pueden ver, todo corría con gran éxito. La mayoría de los indígenas ya estaban inculcados acerca de la religión católica cristiana y todo iba muy bien. Muchos indígenas aceptaban la religión como tal, así como también tenían la doctrina tal cual como era y todo parecía ir muy bien, pero hay que tomar algo muy en claro, y es que había un sector de la población indígena que no aceptaba esta religión y no la quería, ya que pues se pudiera decir que perdía ciertos privilegios, ya que anteriormente ellos eran muy importantes para estos pueblos indígenas, y les estoy hablando sobre los hechiceros. Los hechiceros de los pueblos, pues que adoraban a diferentes dioses, tenían otras costumbres y sobre todo no querían aceptar esta doctrina, ya que iba totalmente diferente a lo que ellos acostumbraban a hacer. Así que para todos los sacerdotes, para los padres que llevaban a cabo la evangelización, pues este era un obstáculo para ellos, el tratar de convencer a los hechiceros de la nueva religión que se estaba haciendo, nueva religión para ellos, obviamente. El padre Tapia se caracterizaba por tomar este tipo de retos para él, el tratar de convencer a los hechiceros o a los indígenas que no querían tener esta religión. Principalmente lo hacía por el poder del convencimiento, el quererles inculcar esto, al grado de que si la última, a lo último que el padre Tapia quería concurrir era a la fuerza, o al llevar a cabo cosas ya muy extremas, por así decirlo, contra estos hechiceros que no querían tomar esta doctrina como tal. Entonces el padre Tapia tomaba como último recurso esto, lo que era la fuerza. Pero así que con esto podemos tomar en cuenta que el padre Tapia era muy celoso en lo que era su deber, su misión de inculcar esta religión a los pueblos indígenas. No había más, era muy estricto en sus procederes y no le importaba qué tan riesgoso pudiera ser esto. Él tomaba
lo que tenía que hacer para poder llevar a cabo la evangelización. Así que el pueblo de Borojoa, que es donde sucede todo esto, y que también pues ahí tenía que hacer su misión el padre Tapia, había un núcleo de indígenas, de estos hechiceros, que se negaba a tomar la doctrina. Y entonces el padre Tapia supo de un indígena, un hechicero, que pues era muy, muy conocido en ese lugar. Su nombre era Nacabeba. Y pues Nacabeba rechazaba totalmente lo que era la doctrina como tal, y adorar a los dioses que él no adoraba, y aparte que iba a estar perdiendo los privilegios que tenía él como hechicero. Tan así que voy a abrir una cita de lo que él decía. Decía: estos padres que han venido a nuestra tierra es gente que no conocemos. Cada día van bautizando más gente. Los bautizos e iglesias se multiplican, y todo es entrar a rezar en ellas. Introducen, enseñan costumbres que no conocíamos nosotros, ni nuestros abuelos. Ya no permiten que los que se bauticen tengan más de una sola mujer. Nuestro entretenimiento y gustos se están acabando. Acabemos nosotros con este padre Tapia, que guía a los demás, y queremos estar en paz. Eso es lo que él decía. Eso es a lo que él estaba en contra. Pero como les digo, el padre Tapia lo tomó como un reto. Así que pues quiso lo que era convencer a este hechicero, a Nacabeba, de cambiar sus doctrinas, de lo oculto, de lo que él creía, para poder llevar a cabo lo que era la evangelización. Así que pudo tener encuentros con él, tratando primero de que nada llevar el poder de convencimiento, haciéndole con halagos, hablándole lo que era la doctrina como tal. Pero Nacabeba seguía con sus costumbres anticatólicas y no quería adoptar nada de esto. Entonces el padre Tapia, como se caracterizaba por ser un tanto espíritu paterno, por así decirlo, trataba de disuadir a Nacabeba y llevarlo por el camino que él quería, que lo pretendía llevar, y los privilegios que te llevaba adoptar este tipo de religión. Pero Nacabeba no, seguía en su postura, y eso le traía pues muchos problemas al padre Tapia. Entonces el padre Tapia, teniendo su poder como sacerdote, a unos mandos más altos que él, y también de la justicia, pidió la orden para poder aprender a Nacabeba, y pues ahora sí usar la fuerza para poderlo someter. Fue aprendido, pero lejos de tratar a cabo un juicio o algo, lo que hizo fue azotarlo públicamente, pues como quien dice, pues torturarlo y todo esto para poderlo convencer de hacerse de la religión. Y el error de ellos fue no dejarlo en prisión, sino dejarlo en libertad, ya que ellos pensaron que dejándolo en libertad él iba a salir, pues tal vez iba a adoptar la religión por miedo, y también los demás hechiceros o los que lo seguían a él iban a estar temerosos sobre ser aprendidos y todo esto, si ellos seguían llevando a cabo lo que era los cultos que hacían. Así que Nacabeba, ya muy molesto por lo que había pasado y con una sed de venganza, se juntó con otros indígenas y planeó llevar a cabo el asesinato del padre Tapia. Entonces, en una noche
que el padre Tapia estaba en Devorojoa, Macabeba sabía que él estaba en iglesia y que posiblemente iba a estar solo. Entonces Macabeba junto con sus allegados se dirigieron hacia él. Hay que tomar en cuenta que eso eran como las 11 o 12 de la noche. Entonces sigilosamente se introdujo a la iglesia de Devorojoa y el padre se encontraba rezando un rosario, estaba muy concentrado, pero pues al escuchar los ruidos y eso pudo notar que Macabeba se encontraba en la iglesia junto con él. Fue en ese preciso momento cuando el padre Tapia se topó frente a frente a él. Lleguemos a imaginar todo lo que pudo pasar por la mente del padre Tapia al encontrarse solo con él y los otros indígenas en la iglesia, y más a esa hora. Entonces el padre Tapia, tratándolo de enfrentar, le dijo: ¿a qué has venido? Macabeba, lleno de ira, pero también de una forma inteligente, se acercó a él como queriéndole dar la mano, lo cual sorprendió al padre Tapia. Pero en ese preciso momento, en la mano que tenía oculta atrás, tenía lo que era un garrote, lo cual con mucha furia descargó en contra del padre Tapia, así que de esa forma lo dejó gravemente herido. Posteriormente, los que venían juntos con él comenzaron a golpearlo, descargaron toda su furia contra el padre Tapia, y sin embargo el padre Tapia pudo levantarse y salir corriendo. Trató de huir entre las lápidas que se encontraban en el cementerio que estaba en la iglesia, pero fue alcanzado por estos grupos de indígenas y Macabeba cumplió lo que había dicho, que era asesinar al padre Tapia. Así que estos indígenas, sedientos de venganza, corrieron hacia él y el padre Tapia cayó sobre una cruz que se encontraba en el cementerio. Ellos lo tomaron, lo siguieron golpeando, lo desnudaron y posteriormente ocurrió lo que viene siendo la desgracia, que fue decapitado por el indígena Macabeba, y también le cortó el brazo izquierdo. Pero en ese preciso momento, dos indígenas que ayudaban al padre Tapia se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero ellos huyeron hacia el bosque para no ser encontrados por los indígenas que estaban haciendo el crimen. Así que al día siguiente, ya aclarando todo, estos indígenas fueron a ver lo que había pasado y pues encontraron el cuerpo del padre Tapia ya decapitado, y así que fueron a dar aviso a las autoridades. Así que ya sabiendo de esto, las autoridades fueron a recoger lo que fue el cuerpo del padre Tapia y llevado hacia una villa para darle cristiana sepultura. Y pues el pueblo de Borojoa esto lo recordó por mucho tiempo. Pero ¿quién era el padre Tapia? El padre Gonzalo de Tapia era natural de León, España, de padres muy nobles. Cursó sus estudios teológicos con las más altas calificaciones, o sea que fue un padre muy muy entregado a lo que fue su religión. A la edad de 23 años fue que se embarcó para América en compañía del padre provincial Antonio de Mendoza, pisando tierra ese año en 1584. Después de 6 años de predicar en el estado de Michoacán, fue designado para fundar misión en la provincia de Sinaloa a solicitud del gobernador de la Nueva Vizcaya, don Rodrigo del Río Loza, sin saber pues lo que le iba a pasar lamentablemente. Y como pueden ver, pues era un padre muy muy joven. Uno llega a imaginar que era tal vez una persona adulta, pero no fue así. Y después de 3 años de estar predicando,
fue que quedó muerto a manos del hechicero Nakabeba, precisamente el día 11 de julio de 1594. Cumplía el padre 33 años, que fue casi en su muerte. Así que díganme qué les pareció la historia. Si quieren saber qué pasó con el hechicero Nakabeba, escríbanmelo en los comentarios y también les tendré su historia. Pues algo muy sorprendente sin duda alguna. Espero que les haya gustado el video y recuerden que la historia puede ser todo menos aburrida.